Buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este lugar y les doy la más atenta bienvenida y un caluroso abrazo a todos. Hoy la enseñanza del día de hoy lo trataremos sobre la iglesia de la Odisea. El tema que le pusimos el día de hoy se llama la Odisea y nosotros un comparativo de la iglesia de la Odisea con nosotros y le pusimos reflexiones sobre una iglesia tibia. ¿Qué de alguna manera queremos nosotros empezar a analizar y ver? Ya llevamos aproximadamente, ya llevamos 6 iglesias. ¿Viste? Esta es la última iglesia, es la séptima iglesia que tocamos el día de hoy, donde Dios deja un mensaje, donde Dios deja ciertamente a cada uno de ellos un porqué de qué es lo que está pasando, hace una radiografía de cada iglesia, les da un contexto de lo que está pasando y ciertamente a cada una les pide que se arrepienta. Pero hoy en especial esta iglesia es una iglesia mucho, muy complicada, mucho, muy difícil. Una iglesia que en la que el estar en esta condición es una condición demasiado peligrosa, una condición demasiado complicada, porque de alguna manera cuando una persona se encuentra en una condición como la que vamos a ver ahorita, es una condición donde no sabe distinguir entre su derecha, entre su izquierda, no sabe distinguir entre el bien y el mal, donde aquella persona cree que está caminando correctamente, donde su juicio está basado en sus opiniones, está basada en sus conocimientos y en lo que entiende, donde la palabra de Dios ha quedado a un lado y donde de alguna manera no está respaldada por el Espíritu de Dios. Hay muchas iglesias actualmente en el día de hoy así, sí, y no nomás iglesias. Hay gente, hay cristianos en esta misma condición, cristianos que en algún tiempo gozaron de las benignidades de Dios, claro que sí, o iglesias que tuvieron el Espíritu Santo en dentro de sus iglesias, pero que el día de hoy ya no está. Y eso es algo preocupante y algo mucho, muy doloroso saber que tanto iglesias como hombres están caminando por este camino. Quiero que vayamos primero y entendamos un poquito el contexto de lo que es la Odisea. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana para que su Espíritu Santo nos hable y sea su Espíritu Santo el que nos haga entender y podamos comprender la condición de esta iglesia. Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga ver, Señor, la gravedad, Señor, de la condición de esta iglesia, para que si alguno de nosotros está en esta condición, como dice tu palabra, se arrepiente y se vuelva. Y si alguno está por caer en esta condición, vea y antes de que caiga, se arrepienta y retome el camino. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno. La Odisea, para entender, fue una ciudad, fue un lugar que fue fundada por Antíoco aproximadamente en el 261 antes de Cristo, y su nombre se deriva de la esposa de Antíoco, que se llamaba la Odisea, y por eso la bautizó con este nombre. La Odisea era una ciudad próspera, una ciudad ubicada en un lugar muy estratégico que era famosa por sus riquezas, que era famosa por su comercio y fue famosa también por tener un lugar comercial y bancario, que actualmente podríamos decir que es una referencia de lo que está actualmente, donde ahí el intercambio de monedas y el intercambio comercial era bastante grande. También era una ciudad conocida por sus manufacturas. Ellos pudieron hacer un injerto entre las ovejas para que las ovejas pudieran crear lana negra. Y ellos exportaban y a toda Roma mandaban esa lana para crear todas aquellas vestimentas de color negro, de las cuales ciertamente empezó a comercializarse y a ser grande. También otra de las características de este pueblo es que esta ciudad, perdón, tenían una escuela de medicina. En esa escuela de medicina, cuenta la historia y están los documentos, ellos pudieron llegar a producir un ungüento con propiedades curativas para los oídos y crearon el colirio, una serie de gotas
especiales que ayudaban para la resequedad de los ojos, para lo irritado, para ayudar que pudieran ver mucho mejor en aquellas condiciones. Entonces eran grandes logros en cuestiones médicos que aquellas personas estaban logrando. Era una escuela muy próspera, era una ciudad muy próspera, donde había un gran comercio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que esta ciudad también hubo un gran temblor y era tanta la riqueza de aquel lugar que ellos no necesitaron el apoyo de Roma, sino que con sus propios recursos reconstruyeron nuevamente la ciudad y nuevamente volvieron a levantar y no necesitaron el apoyo de nadie. ¿Por qué les doy este contexto? Para que ahorita que veamos la iglesia, para que podamos entender por qué la condición de la iglesia. Muchas de las veces cuando pasa un temblor, ¿qué es lo que sucede? La ayuda humanitaria es muy necesaria. El poder ayudar, volver a levantar los edificios, las estructuras, levantar nuevamente los negocios, levantar las escuelas, levantar una sociedad. Esta ciudad se negó a recibir un apoyo. ¿Por qué? Porque era tan próspera y tan rica que no requirió el apoyo de las demás ciudades o de Roma en general, sino que ellos mismos se autoayudaron y ellos mismos volvieron a levantar esta ciudad. Con este contexto, vamos a empezar a leer, vamos a poder entender un poquito lo que es la iglesia. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y vamos a ver todo lo que Dios le habla a esta iglesia, lo que Jesús les expresa, cómo los ve, cómo los está viendo, cómo los está observando, cómo muchas de las veces nosotros, cuando estamos inmersos en algo, no vemos nuestra condición, pero a veces, muchas veces, Dios nos permite que alguien o de otra forma, de una parte externa, nos pueda ver, porque nosotros a veces no vemos nuestra propia condición. Entonces Dios va y habla a esta iglesia y le dice de esta manera, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate aquí la importancia, nuevamente te lo vuelvo a repetir. Qué triste para la persona que estaba al frente de esta iglesia cuando recibió aquella carta. ¿Por qué? Porque al recibir esta carta, yo creo que el pastor o la persona que estaba enfrente de esta iglesia, al empezar a leer, yo no sé qué haría, si llorarían, se hincarían o fueron indiferentes a la palabra de Dios. Pero cuando Dios empieza a expresar la condición en la que está este lugar, en la condición en que están las personas dentro de la iglesia, en cómo están tomando las cosas, es algo muy difícil, algo muy complicado, en las cuales muchas de las veces la gente no está observando y no está viendo. ¿Qué contexto tenemos bíblico de la creación de esta iglesia? Sabemos que ciertamente ahí en el libro de Colosenses capítulo 4 versículos 12 nos menciona quién probablemente fue el fundador de esta iglesia, porque nos habla y nos menciona que estuvo en ese lugar, hablando de Epafras, que fue una persona que estuvo con ellos, que es la mención que tenemos nosotros aquí dentro de las escrituras. Ahí en Colosenses capítulo 4 versículo 12 en adelante nos dice esta mención:
os saluda Epafras. Dice aquí Pablo lo estaba diciendo, os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, qué es lo que de alguna manera tenemos esta referencia? Que Epafras, uno de los que ciertamente fungían esas funciones de pastorado, era uno de los fundadores de la iglesia en la Odisea. Y eso de alguna manera nos da esta referencia, que ciertamente que lo que pedía era una persona que constantemente rogaba encarecidamente por ellos, por sus oraciones, para que estuviesen firmes, perfectos y completos. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? Una iglesia que ciertamente por lo que vemos, llegó una persona. Fue una persona que llevaba luz, una persona que llevaba la palabra de Dios, una persona que era convertida, una persona que sabía del evangelio. Y creo que por las referencias que vamos a empezar a ver, que aquella persona era una iglesia que ciertamente fue salva, una iglesia que conoció de Dios, pero algo sucedió y algo pasó, y que es algo que debemos de tener muy en cuenta, que muchos de nosotros o muchas de las iglesias, muchas de ellas pudieron ser salvas, muchos ciertamente pudieron haber probado de las benignidades de Dios, pero algo sucede que llega a tremenda situación. Y muchas de estas situaciones son por los descuidos o por las situaciones que vamos a empezar nosotros a ver. Ciertamente que lo que empezamos a ver era una iglesia rica, una iglesia egocéntrica, una iglesia que ciertamente al tener esa riqueza, por lo que nosotros vemos en la ciudad, no necesitaba de nadie. Muchas de las veces cuando nosotros tenemos en abundancia y podemos tener lo necesario, ¿qué es lo que pasa? Es cuando menos necesitamos de Dios, cuando menos estamos buscando de la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede cuando una persona cae en una situación difícil, en una situación económica complicada, en una enfermedad, en algo? ¿Qué es lo que pasa? Aquella persona empieza a voltear su corazón para las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes los medios, los recursos y todo aquel sustento? Muchas de las veces, como lo vamos a ver ahorita, cuando la persona no está preparada para todo aquello, viene y se olvida de las cosas de Dios. Ese es uno de los contextos para que ahorita que nosotros estemos analizando, empecemos a valorar. Dice aquí en el mensaje de la Odisea, dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, dice el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjate cómo nuevamente Jesús empieza a hablarle y dice: yo conozco tus obras, yo conozco quién eres, yo conozco realmente la condición en que tú estás. Y muchas de las veces nosotros nos llegamos a olvidar y llegamos a dejar a un lado el que Jesús realmente nos conoce, que Jesús sabe lo que estamos haciendo. Igualmente en las demás iglesias Dios le dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo, y a una las halaga por sus obras, pero a otros ciertamente los confronta Dios por las obras que están llevando. Y muchas de las veces estamos nosotros en esa condición. Creemos que Dios no sabe de las obras, creemos que Dios no conoce las obras que estamos pasando, que estamos haciendo en nuestras vidas. Pero muchas de las veces Dios sabe con qué intención hacemos las obras, y Dios le empieza a expresar: ojalá fueses frío o fueses caliente. Y no porque Dios quisiera que tú fueses frío, porque ciertamente que nos está hablando, una persona fría es una persona apartada, una persona alejada, una persona que está totalmente ajena a las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que dice aquí? O caliente. ¿Y qué es lo que está diciendo? Aquellas personas, ciertamente que estuvo con ellos, conocieron. Porque para que algo se enfríe o para que algo se entibie, ¿qué es lo que necesitó? Primeramente estar caliente. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia, aquel cristiano, aquella persona, realmente llegó un momento en que estaba ardiente del fuego de Dios, del Espíritu de Dios, donde su vida realmente reflejaba lo que era Dios, reflejaba lo que era Cristo. Y muchas de las veces nosotros
Nosotros en nuestro andar y nuestro caminar conocemos lo que realmente es Dios y empezamos a andar y caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios, que es lo que empieza a hablar, empieza a confrontar, empieza a enfrentarnos y decirnos realmente cuál es la condición de cada uno de nosotros. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16 les dice Dios. Perdón. Dios les empieza a hablar y les empieza a decir aquí en Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante, dice, por su fruto los conoceréis. Algo que Dios nos empieza a ver, dice que a través de los frutos, a través de las obras, a través de las cosas, ¿qué es lo que dice Dios? Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y dice aquí en el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, que dice, da malos frutos. Entonces Dios empieza a hacer una comparación y empieza a decirle realmente cuál es la condición de la iglesia, y le está diciendo, tus frutos, realmente lo que estás dando es algo que realmente me es una abominación. Tus obras, lo que tú estás haciendo realmente no me son gratas. Todo lo que tú has elaborado, lo que has trabajado, lo que has vivido, lo único que es para mí, que dice que es una repugnación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nosotros llegamos a ingerir un alimento, que aquel alimento nos cae mal, ¿qué es lo que pasa? Lo devolvemos. ¿Y cómo lo devolvemos? Lo devolvemos en forma de un vómito. ¿Y cómo saqué el vómito? Muchas veces eso es un vómito que realmente produce asco, un vómito que es todo lo que estamos devolviendo que el estómago no pudo procesar. Nosotros lo devolvemos y el olor es un olor fétido, un olor malo, un olor que nuevamente muchas veces nos vuelve a producir a veces nuevamente vomitar de aquel por aquello que sacamos. ¿Por qué? Porque es algo que nos cayó mal, es algo que no es propicio para nuestro cuerpo, porque era algo que estaba descompuesto, es algo que estaba en malas condiciones. ¿Y qué es lo que dice Dios? Tú como iglesia el día de hoy, ¿qué es lo que tiene? Le estaba diciendo Dios y le estaba reprendiendo. Hoy no estás bien, hoy tus obras están mal, hoy tus obras me son una abominación. Todo lo que tú estás produciendo debes de producirme una alegría, producirme algo grato, pero para producirme algo bueno. ¿Qué es lo que está produciendo en mí? Dice Dios. Me está produciendo que vomite todo lo que estás haciendo. Lo que tú haces con tu familia, con lo que tú haces en la iglesia, con lo que tú haces con tu persona en tu día a día. Todo lo que estás haciendo no es algo que realmente sea bueno, sino al contrario. Todo lo que estás generando, lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, todo es en vano. Porque ciertamente dice Dios, ojalá fueses frío. ¿Por qué? Porque tienes un pie en el mundo y tienes un pie en el cristianismo. Porque quieres convivir con el mundo, pero quieres seguir conviviendo con el cristianismo. Y dice Dios, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no nos podemos disfrazar. A Dios no podemos decirle, Señor, durante un tiempo voy a convivir en el mundo, pero posteriormente, cuando llegue a la iglesia, voy a cambiar mis actitudes, voy a cambiar mi forma de pensar y en ese momento voy a actuar como un cristiano. Porque ciertamente, ¿qué le dijo Dios a todos aquellos hombres fariseos hipócritas, sepulcro branqueados, perdón, que coláis el comino y el enebro, pero al final del camino todas tus obras, toda tu vida, todo lo que tú has hecho es una inmundicia? ¿Y qué es lo que llega a pasar? A veces nos llegamos a asumir en medio de todo esto que creemos que estamos haciendo las cosas bien. Ciertamente era una iglesia no apasionada, una iglesia que ni le importaba lo bueno ni lo malo, una iglesia que se estaba adaptando a la maldad de su sociedad, como ahora actualmente. ¿Cómo estamos viendo nuestra sociedad? No sé si hayas visto las últimas noticias. Qué triste lo que están diciendo, que en esta zona, en nuestro estado, en el último mes ha habido más de 4 o 5 masacres y nos estamos adaptando a la maldad.
y nos estamos adaptando a lo que está pasando. Hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas que hubo una marcha en la cual aquella gente iba proclamando el ser homosexuales y la libertad y que sean incluyentes y todo eso. Pero yo me pregunto, ¿y realmente nosotros como cristianos realmente estamos proclamando la verdad de Cristo? ¿Estamos realmente queriendo que realmente se incluya la palabra de Dios en todos lados, que realmente sea lo que está en primer lugar? ¿O nos estamos ya adaptando a esta sociedad? A una sociedad de la cual ciertamente todo les parece bueno. Y así estaba la iglesia, una iglesia que ya no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Una iglesia donde se estaba adaptando a lo que está viviendo la sociedad. Una sociedad como nuestro país que es totalmente llena de idolatría. Una sociedad que tú la ves desde sus inicios, desde que tenemos conocimiento de nuestra historia, nuestros indígenas, aunque tenían gran conocimiento, sabiduría, era una sociedad llena de idolatría, cual llegó posteriormente otra sociedad, llegaron los españoles y conquistaron a nuestros indígenas. ¿Y qué hicieron? Inculcaron ¿qué? Un cambio nada más de idolatría. Ahora ya no vas a idolatrar a Tlaloc, ahora vas a idolatrar a Santo Tomás, a San Pedro. Ahora cambiaron todas esas cuestiones. Pero al final del camino sigue siendo una sociedad llena de idolatría. Una sociedad que el día de hoy, al llegar el cristianismo, que dijeron, sí, quitamos imágenes, pero ahora idolatran al hombre, idolatran la religión, y nuevamente que terminamos siguiendo todas aquellas cosas que nos han estado condenando en nuestras vidas y que no hemos querido arrancar y desarraigar de nuestras propias vidas. Tristemente, ¿qué es lo que vemos? En cada esquina de nuestra sociedad están llenas de imágenes y de imágenes y de imágenes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Nos hemos adaptado a esa parte. Una sociedad sin realmente un fundamento bíblico. Cuando tú les preguntas a las gentes de la forma en que ellos adoran o idolatran todo aquello, ni siquiera tienen la mejor idea y ni siquiera tienen un conocimiento de lo que hacen. Pero están aferrados. Y yo te pregunto, como aquella iglesia, ciertamente, ¿quién está? ¿Quién se para? ¿Quién se levanta para realmente ir, llevar la verdad? Porque dice la palabra de Dios, la verdad os hará libre. ¿Y quiénes son aquellos que transmiten la verdad? ¿Quiénes son aquellos que realmente llevan la verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Es una iglesia no apasionada, una iglesia que no quiere llevar la verdad, una iglesia que no quiere enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque realmente aquella responsabilidad de llevar la palabra de Dios es enfrentarse contra una sociedad que no quiere caminar, que no quiere cambiar. Y por eso lo que vemos actualmente. Tú puedes decir, ¿por qué nuestros gobernantes? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta prostitución? ¿Por qué tanta homosexualidad? Porque lo único que está afuera, como vamos a ver, es Dios en nuestra sociedad. Porque Dios no está incluido en medio de nuestra sociedad. Por lo tanto, esta es una sociedad que está totalmente fuera de la protección o de la voluntad de Dios. Y la iglesia cristiana, como lo vamos a ver en un momento más, que se ha preocupado de enriquecerse, de crecer, de tener abundancia económica, pero no del Espíritu de Dios. Y qué triste que ciertamente nuestra iglesia vaya y se vaya adaptando y que nosotros podamos llegar a ese punto. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente ciertamente, como te lo había mencionado, es gente que tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios, tuvieron un entendimiento de lo que era Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, porque tú dices, o sea, fíjate el concepto que tenía la iglesia de sí misma, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes, perdón, y dice aquí Dios, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ¿qué es lo que vemos el concepto de la iglesia? Tenía una alta estima más que cualquier otra cosa. O sea, tenía ese concepto de sí mismo por mucho más alto. Y el día de hoy, ¿cuántas de las veces nosotros nos consideramos por encima de las personas mucho más arriba?
Porque yo ya tengo esto, ya logré esto, estoy por encima de las demás personas. Porque ya pude obtener un poquito más, me siento mejor que los demás. Pero yo te digo, realmente mientras te compares con lo menor, siempre te vas a sentir superior. Y ese es el error que tenemos, que siempre nos queremos comparar con quién, con quien tiene menos. Y así nos sentimos que es superiores a ellos. Pero la realidad es que te digo una cosa, ¿cuánto te has comparado, por ejemplo, con Jesús, con Cristo, con Dios mismo? Y si realmente, como tú dices, tú eres grande, siempre va a haber alguien más arriba de ti. ¿Para qué? Para que realmente veas tu realidad, para que realmente entiendas y veas. Y él tenía un concepto muy alto, esta iglesia, un concepto demasiado alto de sí mismo. Ahí en Proverbios capítulo 27, versículo 2. Proverbio capítulo 27, versículo 2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Dice, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, Dios nos empieza a dar una referencia. O sea, ¿por qué te tienes que exaltar tú a ti mismo? Y muchas de las veces, ¿qué es lo que hicimos? Es que yo puedo, es que yo hago, es que yo tengo, es que yo puedo hacer. Y tristemente a veces dentro de las iglesias hay gente, no, es que yo sí puedo, es que esto se logró por mí, es que esto se logró por lo que yo estoy haciendo, es que esto se va a lograr porque yo tomé esta iniciativa. Pero ciertamente, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Aguas con lo que estás diciendo. Ten cuidado de lo que dices de ti mismo, porque te estás enalteciendo tú solo, porque crees que las cosas se están dando por ti mismo. ¿Y cuántas de las veces hay gente dentro de las iglesias que cree que todo se mueve porque la persona es movida o porque la persona tiene iniciativa? No, porque si Dios no lo permite, todo lo que estamos haciendo no va a fluir, no va a caminar y no va a funcionar. Y por eso, ¿qué es lo que reflejaba aquella iglesia? Una gran altivez. Como el día de hoy, hay cuántas iglesias están llenas de tanta altivez en su vida, de tanta altivez en sus religiones, en tanta altivez. ¿Por qué? Porque dice, mira lo que hemos hecho, lo que hemos creado, lo que hemos formado. Y sí, hay grandes iglesias llenas de riquezas, llenas de templos, llenos de pastores, llenos de riquezas, viviendo en lujos. Pero fíjate lo que les dice Dios de alguna manera, cómo Dios tiene ese concepto de ellos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, 3, dice aquí, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que estaré entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios a las iglesias? Que no tengan un concepto más alto de sí que el que debe de tenerse. Y cada uno de nosotros, no importa la posición económica, no importa la posición en donde estamos trabajando, no importa la posición donde Dios nos haya permitido trabajar en el reino de Dios, no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que Dios nos pide que tengamos. ¿Y sabes qué es lo que pasó con esta iglesia? Tenía un concepto mucho más alto de sí. Y la pregunta es, ¿cuánta gente dentro de la iglesia tiene un mayor concepto de sí mismo que de los demás? Por eso muchas de las veces la forma en que hablas, que expresas, que pides, porque crees que eres mejor que los demás, porque piensas que eres más que los demás. Y muchas de las veces tú dices, por un título, o porque tienes más conocimiento, o porque crees que eres mejor. Fíjate lo que le dice Dios a esta iglesia. Le dice aquí, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo? O sea, fíjate lo que Dios le está diciendo. ¿Crees que porque tienes, eres más? ¿Crees que porque has trabajado, eres más? ¿Crees que porque de alguna manera Dios te ha permitido estudiar o prepararte, eres más que los demás? No. Y no porque no lo hagas, quiero que quede bien claro, o no porque no tengas dinero, sino que qué es lo que pasa en el corazón. El corazón se empieza a enaltecer más de lo debido.
El corazón cree que es más de lo debido. Creemos que somos mejor que los demás. Creemos que podemos de esa manera pensar más de nosotros mismos que lo que realmente es. Y muchas de las veces nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra justicia va basada en ¿qué? En lo que creemos que somos nosotros. Porque ya la justicia va basada en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en mis conocimientos, y no va basada en lo que dice Dios. Y por eso vemos tantas injusticias dentro de las iglesias. Y por eso vemos tantas cuestiones problemáticas dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque cada quien va analizando su justicia conforme a sus pensamientos y a sus ideas. Fíjate lo que le dijo Dios a Josué en Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Como de alguna manera Dios empieza a pedirle, y exactamente esto se lo pidió a la iglesia. Y dice aquí, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque ¿qué dice? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y qué le pide Dios a las iglesias? Exactamente lo mismo. Que nunca se aparte, ¿quién? Este libro, la palabra de Dios de nuestra boca, sino que de día y de noche meditemos en ella y que la guardemos, y no nomás la guardemos, sino que la practiquemos, que la hagamos, que sea un hábito en nuestra vida realmente vivir la palabra de Dios. Y dice, para que entonces dice Dios, haga que prosperar nuestro camino. El prosperar nuestro camino no es que vivamos en la pobreza, sino que realmente hay una prosperidad económica en nuestras casas, en nuestra cesta. Como tú, si lo empiezas a leer, Dios va marcando toda la prosperidad que Dios está marcando. Pero muchas de las veces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? O sea, mira que te mando que seas realmente esforzado, valiente, y que guardes la palabra de Dios y que medites de día y de noche y que no se aparte este libro de tu vida. Si quieres prosperar en tu vida, debes guardar el mandamiento de Dios, debes vivir conforme al mandamiento de Dios. Pero ciertamente Dios empieza a marcar y empieza a hablar, a decir de la condición del corazón. Y así por eso esta iglesia se apartó de Dios. ¿Por qué? Porque su condición de su corazón era totalmente distinta. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Quiero que veamos cómo Dios le habla al pueblo de Dios, igualmente a la iglesia. Deuteronomio capítulo 8, versículo el 11 en adelante. Fíjate que lo que dice aquí Dios, cuídate de no olvidarte, ¿quién dice? De Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y fíjate lo que dice aquí, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Fíjate lo que dice Dios, no suceda. Y empieza a dar una serie de referencias del crecimiento y de la prosperidad que Dios le iba a dar al pueblo. Y si nos vamos a Deuteronomio capítulo 17, perdón, versículo 8, 17, fíjate lo que Dios le habla después de que le dice, no suceda que crezcan tus vacas, que crezca tu ganado, que crezca todo, que comas, que te sacies. Y luego viene la reprensión de parte de Dios. Y dice aquí en el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Acuérdate quién es el quien te da el poder. Acuérdate quién te permite trabajar. Acuérdate quién te permite tener las riquezas. Acuérdate quién es el que te da la fuerza para trabajar. Acuérdate quién te da la inteligencia para estudiar. Acuérdate quién te da la capacidad para poder multiplicar lo que tú tienes. No sea que llegue a tu corazón y Dios ahí donde marca que es. El problema dónde está, no es el dinero, no es que tengas prosperidad, sino el problema dónde está, en el corazón. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Pues yo soy rico y no tengo necesidad de nada.
¿Dónde estaba el problema? En el corazón. Como el día de hoy sigue estando el problema en el corazón. Por eso Dios, ¿qué es lo que dice? No sea que diga tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque ciertamente Dios puede quitar todo lo que tienes a tu lado. Así es que no digas, es que por mí hicimos, es que por mí se hizo esto, es que por mí se organizó, es que por mí está creciendo, es que por mí se está proyectando. Porque ¿qué es lo que dice Dios? Eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. ¿Y si un ciego guía a otro ciego? Dice que los dos caerán en el mismo hoyo. Entonces, la importancia de que realmente nosotros podamos seguir y caminar realmente con esa certeza y no caer en la situación que cayó en esta iglesia, en la situación tan lamentable, en la situación tan complicada de esta iglesia. Una iglesia que se creía, que tenía un concepto más alto de sí mismo que el que realmente tenía Dios de él. Y la pregunta es, ¿qué concepto tienes tú de ti mismo el día de hoy? ¿Tienes un concepto más alto de ti mismo? ¿Crees que por lo poco que has hecho eres más que los demás? Por eso dice Dios y muchas veces nos recuerda qué condición estamos delante de Él. O sea, no creas que porque tienes un poquito, no creas que porque has logrado algo en este mundo, eres más que los demás. Y muchas veces yo he visto personas que se endulzan la boca, que se endulzan, es que yo he hecho, es que mira, es que lo que tengo. Dios te lo puede quitar de un momento a otro. ¿Y el problema dónde está? No en lo que Dios te da, sino el cómo tienes el corazón. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice de así. Porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados que de muchos dolores. ¿Cuál fue el gran problema de la iglesia de la Odisea? Precisamente aquí nos está diciendo, porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Uno de los más grandes problemas de la iglesia, ¿qué fue? El amor al dinero. No que tuvieses dinero, sino el amor que la gente tenía hacia el dinero. Por eso fueron perdiendo su perspectiva, por eso fueron perdiendo su santidad, por eso fueron perdiendo la importancia de quién era primero, por eso fueron dejando a Cristo fuera de sus vidas, porque como tenían economía, tenían unas finanzas sanas o tenían dinero o tenían prosperidad, dejaron a Dios creyendo que por ellos habían hecho las cosas. Y te lo repito, no es malo que tú tengas, pero el problema no es eso, porque ¿qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Que prosperemos, que realmente avancemos, que realmente tengamos la bendición de parte de Dios. Y no porque esté hablando de la prosperidad, sino que realmente por eso le dijo Dios a Josué, sigue esto, medita en la palabra de Dios, síguela, hazla, practíquela, vívela. Para que entonces, ahora sí, después de que realmente hagas eso y haya esa humildad delante de mí, sean prosperados tus caminos. Porque sé que lo que te voy a dar, porque sé lo que te voy a proveer, lo vas a utilizar de una manera correcta. Vas a ser buen administrador. Vas a ser una persona que vas a tener en poco ser grande, sino que al contrario, vas a saber que la grandeza viene de parte de Dios y que tu grandeza está porque Dios te la ha permitido. Y la humildad siempre va a estar delante de ti para que a través de esa humildad que Dios te ha dado y que te provea lo necesario, tú puedas ayudar, puedas aportar y puedas realmente ser una persona que beneficie a otros a través de tus recursos también económicos. Porque muchas de las veces tenemos esa idea o creemos, porque tiene dinero es que está mal. No, Dios no está
no es un enemigo de que tengas dinero. Dios es enemigo de la condición de tu corazón. Ese es el gran problema, como raíz de todos los males, que el amor hacia el dinero. Así es que, ¿qué fue lo que pasando con esta iglesia? Perdió su espiritualidad, fue amando más lo que tenía, fue amando más sus riquezas, fue amando más su posesión. ¿Y qué hizo? Dejó a Dios afuera. Porque como ya habíamos visto cuando Dios reprendió a la primera iglesia de Éfesos, que le dijo, es que has dejado tu primer amor. Has dejado lo más importante de este mundo. Has dejado lo primordial, lo principal. Y esta iglesia había dejado a Dios afuera de él, de ellos mismos. Por eso, que es lo que dice aquí más adelante en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dios le dice a esta iglesia, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí que compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? ¿Qué representa el oro? Representa que la fe. Para que realmente, que le dice, compra oro, compra fe, compra nuevamente, vuélvete a la fe de Dios, nuevamente ve y regresa a tus principios que Dios había marcado. ¿Para qué? Para que tu fe no esté marcada en tu dinero, tu fe no esté basada en tus riquezas, sino que tu fe esté basada aquí en Cristo. Ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 nos dice, para que sometida a quien, a prueba quien, tu fe, como quien dice, más preciosa que quien, que el oro, el cual aunque perecedero se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que quién, que el oro. O sea, Dios compara la fe con quién, con el oro. Así nuestra fe debe ser sometida ¿a qué? A prueba. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Salió reprobada. Porque su fe, en que estaba basada, no en el Cristo que les dio la fuerza, no en Dios que le dio la fuerza para proveer lo que tenían, para obtener lo que tenían, sino creyeron más en quién, en la fe hacia el dinero, en la fe hacia las cosas. Pero ciertamente, como le dice ahí en Deuteronomio, no sea que te olvides cuando te llenes, te sacies y tu ganado crezca y tus cestas sean llenas de alimento y todo te sea prosperado. No sea que en tu corazón te olvides de mí. Y eso es lo que llega a pasar. Cuando llega a haber algo de prosperidad, un poco de prosperidad, nos empezamos a llenar, a afanar. ¿Y qué es lo que pasa? Nos olvidamos de Dios. Es lo primero que nosotros hacemos. Por eso dice Dios, por eso te digo que nuevamente, que lo que hagas, compres de mí lo más preciado, la fe en mí, para que vuelvas a tener fe en mí, no en las cuestiones económicas, sino en mí. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar, te voy a proveer en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad. La fe la vas a necesitar. Y luego le dice más adelante, y vestiduras blancas para vestirte. ¿De qué está hablando las vestiduras blancas? De la santidad. Para que realmente seas santo. Para que a través de la fe llegues a esa santidad y camines y confíes más en mí que en las cosas materiales. En las cosas materiales que de la tarde a la mañana, de la noche a la mañana, pueden desaparecer. Y tú lo has visto y ve, en estos días hubo varios temblores en varias ciudades. Todo puede destruirse de la noche a la mañana. Ve con las lluvias y las tormentas. Estuve observando las noticias, casas que fueron llevadas, automóviles que fueron destrozados. O sea, infinidad de cosas que están sucediendo. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué es lo que pasa? Todo puede ser destruido. Todo puede acabarse. Todo por lo que has trabajado, has anhelado, puede acabarse en un momento. ¿Todo por qué? Porque Dios utiliza la fuerza de este mundo para demostrarte que tú no eres más que Dios.
que por lo que has peleado, por lo que has luchado, por lo que has batallado, por lo que te has desvelado, por lo que has dado tu vida, de la noche a la mañana se te puede arrebatar aún tu propia vida, aún a los que más amas. Porque empiezas a darle gloria a todo, menos a Dios. Por eso la gran reprensión para esta iglesia. Una iglesia que no estaba entendiendo, una iglesia que no comprendía, una iglesia que no realmente no estaba dada a la santidad, una iglesia que no enaltecía el nombre de Dios, sino enaltecía lo que hacía. Por eso decía, tú dices que eres rico, dices, yo tengo todo, tengo riquezas, tengo dinero, no necesito de nadie, no ocupo absolutamente de nada. Por eso decía, tú dices que eres rico cuando eres un pobre, desventurado, desnudo. Y es lo que está sucediendo en nuestra actualidad el día de hoy. Ciertamente, ¿qué es lo que va pasando en cada uno de nosotros? Vamos transgiversando la palabra de Dios y la vamos cambiando adaptando la palabra de Dios a nuestras vidas y no adaptando nuestras vidas a la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago capítulo 4, versículo 11 dice, hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. Dice aquí, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino, ¿qué dice? Sino juez. O sea, ya te sientes tan alto, ya te sientes tanto, ya sientes que por la prosperidad que de alguna manera has obtenido, que te has olvidado de Dios, ¿qué es lo que hace? Que empiezas a murmurar, que empiezas a hablar, que empiezas a decir de los demás. ¿Y qué es lo que dice aquí? No, ya no aplicas la ley, sino que ahora tú te haces juez de la ley. Y ya la ley para ti ya no importa porque tú te haces el juez de él. O sea, tú ya no estás dejando que el juicio lo haga Dios, sino que ahora tú te crees que eres juez. Y por eso dice aquí, dice, hermanos, ¿qué es lo que llega a pasar dentro de una iglesia? Cuando alguien se siente más o se siente superior, murmurar, chismear, hablar de los demás, como lo quieras poner. Dice aquí que no hables de los demás, que no chismees de los demás. Porque el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, dice, ¿murmura de quién? De la ley. ¿Y quién puso la ley? Dios. ¿Y de quién estás hablando? Primeramente de Dios. Estás murmurando, estás hablando, estás dejando amar a Dios primeramente. Imagínate el corazón de esta iglesia de la Odisea, una iglesia que murmuraba, que hablaba y hablaba de quién, de Cristo primeramente. Una iglesia que ya había perdido totalmente la visión de lo que realmente Dios había creado en la iglesia. Una iglesia que sus integrantes, que sus personas hablaban y murmuraban entre sí mismos. Y dice aquí, y el que murmura de la ley y juzga la ley, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres ya qué, juez de la misma. O sea, ya no eres hacedor de la ley. Ya no eres hacedor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿qué es lo que pasa? Es que yo creo que esto se debe de hacer así. Yo creo que esto debe ser de esta manera. Ni siquiera pides opinión, ni siquiera hablas, ni siquiera no. Tú juzgas por ti mismo y crees que tu juicio es el más correcto y tomas decisiones sin siquiera tomar en cuenta ni aún a Dios. Y si no tomas en cuenta a Dios, mucho menos a tus hermanos. Porque empiezas a tomar decisiones, empiezas a tomar cuestiones y empiezas a tomar cosas que ni siquiera te corresponden. ¿Por qué? Porque te crees que eres más, porque te crees que eres más inteligente, porque crees que tienes más poder, porque que eres mejor que los demás. Y la realidad es que Dios que está diciendo que eres un pobre desventurado y miserable. Miserable por la forma de actuar, por la forma de pensar, por la forma de no entender que ciertamente en este mundo Dios nos puso autoridades, nos guste o no nos guste. La primera autoridad, ¿quién es en tu vida? Debe de ser Dios. Pero para mantener el orden y la organización, Dios, ¿qué hizo? Dejó hombres para que aquellos hombres pudieran estar a los pies de Cristo, se organizaran y realmente las cosas estuvieran en orden y en control. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a hablar, a tomar decisiones, a murmurar de los demás? Te haces juez y ya la ley la dejas a un lado.
Uno de los más grandes problemas en esta iglesia es que ellos juzgaban las cosas creyendo que estaba bien lo que hacían. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero qué triste cuando la iglesia empieza a ver esas actitudes en medio de sus miembros. Empiezan a juzgar. Es que yo creo que debe de ser así. No, es que esto, no, así se debe de hacer, y no consultas y no haces y ya empiezas a actuar. Y por eso uno dice, ¿por qué no crece? ¿O por qué no camina una iglesia? ¿Por qué? Porque sus miembros no tienen en alta estima primeramente a Dios y a lo que Dios puso como autoridad dentro de ella. Isaías, perdón. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Y qué triste que la iglesia caiga en esa condición. Y dice aquí, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjate lo que muy bien dice, si bien todos nosotros somos como ¿quién? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cuando la iglesia, cuando un pueblo, cuando un cristiano está mal, dice que tengamos mucho en cuenta, dice, si bien todos nosotros somos como ¿quién? Como una suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así es que si tú te crees más que los demás, sientes que tienes mejores ideas y conceptos, dice Dios, realmente lo que tú eres, nuevamente a través de Isaías y a través del Apocalipsis, que dice que eres un pobre, que realmente eres una persona que no estás bien, y eres una persona que no caminas bien delante de Dios, y que aún todas tus justicias, todo lo que tú crees que es en alto, lo tiene Dios como trapos de inmundicia, y que realmente termina siendo suciedad delante de Él. ¿Por qué Dios llega a vomitar a alguien? ¿Por qué Dios devuelve a alguien? Precisamente por esto. Porque cree que sus justicias son mayores que las del mismo Dios. Y aún sus mejores justicias vienen a ser como trapos de inmundicia. Por eso el alertar a esta iglesia, por eso Dios expresaba de una forma tan tremenda a este pueblo, a este lugar. Y fíjate lo que dice más adelante: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice Dios? Y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque realmente tus obras de justicia son como trapos de inmundicia, porque lo mejor que tú has hecho realmente no ha sido para mí más que pura inmundicia, y para mí vienes a ser un desventurado, un pobre, un ciego delante de mí, desnudo. Realmente lo que tú has hecho realmente no tiene ningún significado, no tiene ningún impacto. Realmente todo lo que tú has hecho delante de mí, sea lo que seas, aún trabajar dentro de la iglesia, aún participar, aún hacer eventos, hacer lo que tú quieras en este mundo, aún lo que hayas dado de alimentar a un pobre, darle algo a alguien, para mí, ¿sabes qué es? Por tu condición de tu corazón, por la forma en que tú piensas, por la forma en que tomas las cosas, y porque tienes un concepto mayor de ti mismo que lo que debes de tener, para mí todo eso es inmundicia. Y así a veces la iglesia está llena de eso. Tienen un mayor concepto de sí mismo que lo que se debe de tener. Y por eso dice Dios, yo reprendo. O sea, que él estaba diciendo, realmente esta iglesia había conocido a Dios, esta iglesia había caminado con Dios, porque dice, y castigo a todos los que amo. Todavía Dios tenía una consideración para ellos, y hoy Dios sigue teniendo consideración para ti. Y por eso Dios que le dice, arrepiéntete, arrepiéntete del mal que has hecho, arrepiéntete
murmuraciones. Arrepiéntete de creerte más que los demás. Arrepiéntete de creer que tus justicias son mejores que de los otros. Arrepiéntete de llevar tu vida a la idolatría y creer que lo que has hecho es a través de tus fuerzas. Y creer que tus riquezas son por tu esfuerzo y tu trabajo. Y no te equivoques. Porque ciertamente el día que Dios disponga a quitarte todo, te lo va a arrebatar. Y entonces ahí sí verás y entenderás cuánto necesitas de Dios. Y esta es la condición. Y fíjate lo que dice aquí en el 20, aquí yo estoy a la puerta. O sea, ¿qué hicieron con Dios? Una iglesia que sacó. Precisamente porque por su condición, por su altivez, por enorgullecerse más de lo que es, Dios ya no estaba en sus vidas. Así como vimos en la iglesia antepasada, ¿qué es lo que pasó? Sansón ya no tenía a Dios. Saúl ya no tenía a Dios. En el tiempo de Jeremías ya no estaba, ya no bajaba el Espíritu de Dios al tabernáculo. Ya no estaba ahí Dios. Entonces, si ahí no estaba Dios, ¿a quién alababan? ¿A quién le cantaban? ¿A quién les prestaba? Si Dios ya no estaba ahí. Así como en muchas iglesias el día de hoy, viviendo en la prosperidad, llevando a la gente a la prosperidad, creyendo que la riqueza es Dios y llevándolos a otro punto que ¿a quién le cantan? Si lo que menos está es Dios. Cuando aquella iglesia es orgullosa, altiva, diciendo es que yo soy mejor que los demás, es que mi religión es mejor que los demás, es que la forma en que yo llevo la Biblia, las cosas, es mejor que las demás, te estás enalteciendo aún en las cosas de las cosas de Dios. Y así como en aquel tiempo Israel no se dio cuenta, así como Saúl no se dio cuenta, así como Sansón no se dio cuenta, muchas iglesias el día de hoy no tienen el Espíritu de Dios. Y así hay muchos cristianos el día de hoy que no tienen el Espíritu de Dios y que ni siquiera se han dado cuenta. Porque ¿qué dijo Sansón? Otra vez, ahí vienen los filisteos y me levantaré y haré y mataré y destruiré a los filisteos. ¿Y qué pasó? Ya el Espíritu de Dios no estaba con él y fue capturado. ¿Y qué pasó? Y los filisteos lo llevaron y lo ataron de mano en aquel molino y todavía le sacaron los ojos. ¿Cuántas veces tú puedes llegar a perder los ojos como esta iglesia y ser un ciego y terminar ciego como Sansón y terminar ciego como esta iglesia, creyendo que tus justicias son más grandes que las justicias de Dios? Por eso la reprensión, por eso dice, prefiero mejor que te vayas al mundo, aunque Dios no quiere eso, o que realmente seas un verdadero cristiano. Porque los tibios me dan asco. Me hacen sentir náuseas y me provoca cuando uno hay algo que le cae mal, que producen dolor y empiezas a vomitar. Imagínate el dolor que le está representando una iglesia en esta condición a Dios. Un dolor, por eso le dice al que yo amo. Al que yo realmente amo, reprendo. Y pues que le está provocando un dolor. Una iglesia que le estaba provocando un dolor a Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se dio por ellos. Porque Dios derramó su sangre. Y Dios le dice todavía, los amo. Arrepiéntanse y vuélvanse de sus malos caminos. Aún hay esperanza para ustedes. ¿Por qué? Porque le están generando un dolor a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Ese dolor que hace que vomite y devuelva todo aquello, porque produce náuseas, porque produce un asco estar delante de la presencia de Dios. Y por eso dice aquí, he aquí yo estoy a la puerta. O sea, Dios ya estaba ¿dónde? Allá afuera. O sea, Dios no estaba dentro de esa congregación, Dios no estaba dentro de esa iglesia, Dios no estaba dentro de ese cristiano, Dios no estaba adentro de la comunión de ellos. Ellos ya se habían a lo mejor olvidado de orar, de alabar a Dios, de exaltarlo, sino ahora ya alababan y exaltaban a otra cosa. Por eso Dios le dice, yo ya me sacaste de tu vida, yo no estoy en tu vida. Estoy en tus pensamientos y en tus ideas, pero no estoy en tu corazón. ¿Cuántos cristianos
Hablan de Dios y dicen, es que yo amo a Dios, es que yo quiero a Dios, es que yo hago las obras por Dios. Pero tu corazón está lejos de Él. Porque de boca hablan de mí, pero su corazón está lejos de mí. Y así el día de hoy, ¿cuántas iglesias, cuántos cristianos expresan y hablan de Dios, pero su corazón está lejos de Él? Y no dudo que probablemente aquí llegue a pasar eso. Y qué triste si estamos en esa condición. Qué doloroso. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a vomitar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aquella iglesia ya había cerrado las puertas a Dios. ¿Cuántos de aquí le habrán cerrado ya su corazón a Dios? ¿Cuántos de los que nos escuchan le han cerrado su corazón a Dios? Por eso la iglesia de la Odisea, y por eso el tema, por eso el título, la Odisea y nosotros. Nosotros, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Como la Odisea? Por eso esta reflexión de una iglesia tibia, una iglesia que no camina, una iglesia que no sirve, que no tiene utilidad, que no tiene una función, que de nada impacta, que de nada sirve. Y así puede estar nuestra vida, una vida que no impacta, una vida que no sirve, una vida que va y viene cada domingo, que cada domingo prende la televisión, que cada domingo ve una transmisión y sigue su vida igual, que no impacta, que sigue igual, que sigue caminando exactamente igual. ¿Y de qué sirve? Son personas que Dios vomita. O sea, no puedes decir, sí, yo cada domingo estoy muy puntual, prendo la televisión y cada domingo me conecto a la transmisión y cada domingo voy a la reunión y ¿dónde está ese cambio, esa transformación? Ese ser diferente, ese cambio en el que la gente realmente lo vea, porque y luego sigues siendo exactamente igual que los demás, te adaptas y sigues tu vida y sigues hablando, blasfemando, sigues prostituyendo la palabra. ¿Por qué la prostituyes? Y dices, yo no la prostituyo. Claro que sí, porque sigues viviendo lo que tú quieres y diciendo que amas a Dios. Dices que le eres fiel a Dios, pero estás con un pie en el mundo. Cuando una persona está en casa, pero tiene otra persona y que dice, es que yo vivo en mi casa, pero ando con otra persona, ¿qué es? Un infiel. Y una persona que podríamos hablar que se prostituye con otra persona. Y así el día de hoy hay muchos infieles dentro de la iglesia. Muchos que son infieles a Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? Dice aquí más adelante, 21, 3:21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que dice Dios? Si realmente queremos abrir las puertas de Dios, ¿qué es lo que está buscando Dios de cada uno de nosotros? Que realmente seamos personas aptas. Quiero que vayamos de favor a Primera de Crónicas capítulo 9, versículo 39. Primera de Crónicas capítulo perdón, no, perdón. No, no vamos a utilizar ahorita ese versículo, perdón. Pero ¿qué es lo que busca Dios de cada uno de nosotros? Que realmente podamos nosotros ser aquellas personas que realmente hagamos las cosas delante de Dios, que realmente busquemos
y realmente seamos personas aptos para las cosas de Dios. Que realmente caminemos y andemos delante de Él. Que realmente andemos y realmente podamos nosotros ser aquellas personas aptas para las cosas de Dios. Muchos de nosotros realmente no estamos siendo aptos para las cosas de Dios. Realmente no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios de alguna manera nos hace ver? Realmente nuestra pobreza, realmente que todo lo que hemos hecho son trapos de inmundicia, que todo lo que realmente hemos vivido realmente no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que busca Dios? Que realmente nosotros tengamos esa posibilidad de realmente de cambiar, de ser diferentes, de ser transformados, de ser cambiados, de realmente ser diferentes a los demás, que realmente podamos hacer ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo. Ya que es lo que hemos visto, 7 iglesias. 7 iglesias donde Dios ha marcado diferentes situaciones y cuestiones, donde en una las enaltece, pero dice Dios que tiene contra ellos algo, donde que ya debe de haber un cambio, una transformación en nuestras vidas. Una de las peores condiciones, como te lo decía, es ¿por qué? Porque son condiciones realmente lamentables, condiciones realmente difíciles en el ser humano, condiciones en las que realmente el ser humano, cuando no entiende y no comprende su condición, vienen realmente a ser difíciles, a ser complicadas, a ser una situación muy difícil delante de Dios. Y muchas de las veces nosotros ni siquiera vemos lo que ha pasado. Dios ya se había apartado de esta iglesia. Dios ya estaba fuera de esta iglesia. No sea que Dios esté fuera de nuestras vidas y ni siquiera nos hayamos dado cuenta. ¿Qué es lo que busca realmente Dios en cada uno de nosotros? Que realmente seamos personas preparadas, que realmente seamos personas muy humildes delante de ellos. Perdón. Es Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 13. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Fíjate qué es lo que busca Dios de cada uno de nosotros. Aquí nos empieza a hablar de las genealogías, de todos los que regresaron de Babilonia, del cautiverio, de todos los que estaban regresando a Israel. Y dice aquí en el 13, y sus hermanos, jefes de su casa paternas. Dice, en número de 1770 hombres. Dice aquí algo muy específico y que realmente llama la atención. Dice, ¿qué dice? Hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Nuevamente te lo repito, dice que aquellos hombres que regresaron del cautiverio, hablando del número de 1770 hombres, dice que eran ¿qué? Muy eficaces en la obra del ministerio. ¿De quién? De la casa de Dios. ¿Qué es lo que está buscando el día de hoy? Hombres y mujeres que sean eficaces. ¿En quién? En el ministerio. ¿De dónde? De la casa de Dios. Hombres que impacten. Mujeres que realmente sean la diferencia. Hombres que realmente sean distintos. Hombres que realmente tengan una gran capacidad. Porque qué triste que el día de hoy haya hombres que ni siquiera, o sea, imagínate hombres sin capacidad, hombres que no pueden hacer las cosas, hombres sin talentos, hombres sin poder resolver ningún problema. Y eso es lo que no busca Dios. Y fíjate cómo Dios de alguna manera enaltece esta parte de aquellos hombres. Y tú empiezas a ver y aquellos se empieza a dar su referencia de cuál era la característica de cada uno de esos hombres que regresaban del cautiverio de Babilonia a Israel. Y empieza a dar una característica. Y fíjate la característica que le da a estos hombres. Hombres pero muy eficaces en la obra de ¿quién? Del ministerio de la casa de Dios. Y la pregunta es, ¿realmente somos eficaces en el ministerio de la casa de Dios el día de hoy? Nuestro ministerio, lo que estamos haciendo, ¿es eficaz en la casa de Dios?
lo que hacemos, lo que vivimos, sea lo que sea, la parte que trabajemos, la parte en donde estemos, realmente es eficaz en la casa de Dios. Realmente lo que estás haciendo es de bendición. Realmente lo que estás haciendo aúna al crecimiento, lo que estás haciendo ayuda al amor y a las buenas obras entre los tuyos. ¿Qué es lo que realmente te está llevando? O nomás vienes por cumplir un domingo más o más. Debe haber ese cambio, esa transformación, porque muchas de las veces cuando el hombre no es eficaz, cuando el hombre no es bueno para las cosas, imagínate qué triste tener en una casa un hombre que no es capaz de resolver nada. Un hombre que ni siquiera, que la mujer lo tiene que estar arreando, que la mujer lo tiene que estar levantando, que la mujer le tiene que estar dando el ánimo, que una mujer que lo esté diciendo, tú puedes, lo vas a hacer. ¿Qué es lo que busca Dios? Hombres eficaces. Hombres que sean valor, así como le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que te levantes, que trabajes y que salgas adelante, que pelees y que luches. ¿Por qué? Porque realmente Él quiere hombres eficaces en el ministerio de la obra de la casa de Dios. Hombres de realmente que salgan y realmente no tengan miedo, sino que realmente confíen en Cristo y que realmente compren oro refinado y que su fe esté basada en Dios y que tengan vestiduras blancas para salir adelante. Eso es lo que está buscando Dios de su iglesia. Una iglesia que realmente proponga, una iglesia que se disponga, una iglesia que camine hacia adelante, no una iglesia que vive tras derrota, y debes de estar victoria tras victoria tras victoria, levantándose. No hombres que de cualquier cosa se decaen, viven en la depresión, no pueden salir adelante, todo se les hace difícil, todo se les hace complicado. Y yo te diría, ¿realmente serán hombres? Por eso esta iglesia se fue, ahora sí que coloquialmente como lo decimos, al hoyo. Por eso cayó en esa tibieza, porque no hubo hombres que se levantaran, hombres que fueran eficaces en la casa, en la obra de Dios, hombres que se fueron adaptando a los demás, probablemente hombres que decían, bueno, si sale bueno y si no, pues también. Hombres que decían, bueno, pues ni tan bueno ni tan malo, mientras ahí vayamos, pues ahí se van dando las cosas. Hombres con carácter, hombres con firmeza, hombres con decisiones de salir y caminar hacia adelante en esta vida. Porque cuando un hombre no tiene el carácter formado, no tiene la decisión formada, ¿sabes qué pasa? No sirve para nada. Absolutamente para nada. Que terminan siendo hombres mantenidos, hombres sostenidos, hombres levantados. ¿Por quién? Por las mujeres, que cualquier problema, cualquier dificultad, terminan llorando. Por eso la obra de Dios no camina y no crece. Por eso la iglesia está a veces como está. Porque realmente dice Dios aquí que busca hombres muy, no más o menos, muy eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. Y por eso Dios le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus malos caminos, arrepiéntete de creerte más que los demás, arrepiéntete de sentirte más que los demás. Créeme que es lo que yo te decía, la cultura, el machismo que ahora se vive en este mundo, creemos que el hombre es más que los demás y no. Realmente un hombre, ¿cómo se compara? Porque va delante de la mujer, porque va delante del ministerio de Dios, porque es un hombre que se esfuerza, porque es un hombre que es valiente, un hombre que a pesar de que si está cansado, al día siguiente se levanta y le demuestra a los suyos que se puede salir adelante. Y que no importa la edad, que no importa el tiempo y que no importa lo que está pasando, sigue y se esfuerza y sigue luchando por los suyos y demostrándole y sustentándole. Por eso dice Dios que el hombre, ¿cómo debe de ser? El sustento de su casa, y por eso Dios lo pone como cabeza de hogar, como varón, para que vaya delante de, no como cola, no como un estorbo, no como un tropiezo, sino al contrario, hombres que realmente sean valerosos adelante de él. ¿Por qué crees que escogió a Moisés? ¿Por qué crees que escogió a Josué? ¿Por qué crees que levantó a Aarón? ¿Por qué crees que levantó a Abraham? Y checa el ministerio. ¿Por qué crees que se levantó Juan el Bautista? Un hombre que a pesar de todo era valeroso y se esforzado, y él no le importaba, y terminaron mochándole la cabeza por enfrentar a aquellos que tenían más poder que él.
y no tuvo miedo y no tuvo temor. Pero el día de hoy de cualquier cosa se tiene miedo. Ay, es que va a pasar esto. Ay, es que va a pasar lo otro. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y la pregunta es, ¿cuándo has menguado para dejar que Cristo crezca en tu vida? Por eso esta iglesia es la peor de todas. Es la peor condición que puede haber en este mundo. Si en lo secular es lo peor tener en la casa un hombre mantenido, un hombre inútil, un hombre que no sabe resolver sus problemas, en lo espiritual exactamente lo mismo. Por eso yo te decía, ¿qué se habrá sentido aquel pastor, aquel líder de aquella iglesia cuando recibió la carta de Cristo? Cuando recibió la carta que le dije y le entregó en sus manos y le dice, tú eres esto. Yo creo que aquel hombre, al ver y haber analizado, ha de haber llorado y ha de haber dicho, ¿cómo caímos en horrenda situación? ¿Cómo permití que todo se destruyera? ¿Cómo dejamos que Cristo saliera de nuestras vidas? ¿Cómo nos fuimos a amar más a las riquezas que a mismo Dios? ¿Cómo nos afanamos por las obras de este mundo y no por ser más eficaces en la casa de Dios? Por eso, una reflexión. Ya 7 iglesias, 7 temas, 7 situaciones. ¿Y qué es lo que dice Dios? Arrepiéntete, arrepiéntete. Deja de ser un niño, porque debiendo ser maestro, aún requieres de la leche espiritual. Ya estás demasiado grande, ya tienes demasiado conocimiento, ya has tenido demasiado entendimiento para todavía necesitar de la leche espiritual. Dios, ¿qué es lo que está hablando? Hombres que realmente tomen su posición, hombres que caminen delante de Él, hombres que dejen de ser niños, hombres que dejen de dejar sus temores, hombres que deben de dejar sus miedos y empezar a enfrentar la vida como es. Pon los pies en la tierra y enfrenta lo que Dios nos está llamando. Ese es el llamado a esta iglesia. Eso es lo que pide Dios. Porque quiera estar firme, mire que no caiga. Y si alguno quiere seguirme en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Si no, analiza tu vida. Analízalo. Señor, hoy yo te doy gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, cuando tu palabra de Dios viene, habla y reprende, Señor, nos muestras lo que debemos de trabajar, lo que debemos de hacer. Sé que muchos no escucharon esta palabra, Señor. Quisiera que muchos la escuchen, no de un hombre, sino que escuchen, Señor, lo que tú pides de tu iglesia. No permita, Señor, que caigamos en tremenda situación, sino que al contrario, Señor, nos esforcemos, trabajemos y salgamos adelante. Que tu bendición, Señor, esté en medio de nosotros y que tú nos ayudes a salir adelante, Señor. Y que dejemos, Señor, aquel cristianismo en pañales para poder realmente salir del cascarón, Señor, y trabajar y esforzarnos y seguir adelante. Hoy ven a bendecirnos y que tu gloria y que tu Espíritu Santo se enaltezcan de esta palabra. Te lo ruego en el nombre de tu Jesús.
Amén. Estamos despedidos. Si Dios nos lo permite, aquí estaremos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.